Hablar de la historia de la IED es algo fascinante y hermoso. Todo comenzó con un sueño de Dios para una isla en el Caribe que se concretó en su tiempo en un gran proyecto ecuménico que hoy conocemos como Iglesia Evangélica Dominicana. Desde 1907, las iglesias presbiterianas, metodistas y Hermanos Unidos, establecidas en Puerto Rico, se interesaron en abrir obra misionera en nuestro país con el fin de servir a los inmigrantes puertorriqueños que residían en los campos de caña de La Romana, Atomayor, San Pedro de Macorís y Barahona. La Conferencia Mundial Misionera, celebrada en Edimburgo, Escocia, 1910, motivó a las denominaciones evangélicas norteamericanas y de Puerto Rico a enviar exploradores a nuestro país para dar los primeros pasos para un impulso misionero y evangelístico. Así, en septiembre de 1911, la Unión Interdenominacional Evangélica de Puerto Rico envió a los doctores Phil W. Drury y Nathan H. Hoffman a evaluar obra misionera en la República Dominicana, y el informe fue muy positivo. En 1918, la Sociedad Bíblica Americana comisiona al Dr. Drury a la República Dominicana para distribución de literatura cristiana, y se prosigue el estudio ahora más profundo para establecer obra evangélica en nuestro país. En la misma época, el predicador pentecostal puertorriqueño Salomón Feliciano había levantado un grupo de creyentes en San Pedro de Macorís, pero por razones ajenas a su voluntad, se retira del país acordando con el Dr. Drury pasar su membresía a lo que sería el germen de la primera iglesia evangélica dominicana en San Pedro de Macorís, siendo pilares de esa iglesia original Abelardo Pérez Calderón y el hermano Julio Desiderio Postigo, quien fuera más tarde el fundador de la Librería Dominicana. Las tres iglesias madres procedentes de Puerto Rico que inician la obra misionera en nuestro país fueron la Iglesia Metodista Episcopal, la Iglesia Presbiteriana y la Iglesia de los Hermanos Unidos. Estas unidas en proyecto ecuménico, la Junta para Servicio Cristiano en Santo Domingo con sede en Nueva York en 1921. La idea era establecer una nueva iglesia autónoma que definiera sus propios reglamentos y pensamientos confesionales sin la atadura a una de las denominaciones fundadoras. Nuestra iglesia se establece de manera formal el 1 de enero de 1922 en un culto especial celebrado en San Pedro de Macorís. La primera asamblea general, llamada conferencia en ese tiempo, se realizó del 16 al 17 de enero del 1923 en la primera iglesia de Santo Domingo, con la presencia de las 4 iglesias establecidas a través de 9 delegados. Las primeras iglesias fueron San Pedro de Macorís en 1921, Primera Iglesia Evangélica Dominicana en Santo Domingo, 8 de enero de 1922, Iglesia Evangélica Dominicana de La Romana, 22 de marzo de 1922. Iglesia Evangélica Dominicana de San Cristóbal, 25 de marzo de 1923. Iglesia de Barahona, 17 de enero del 1925. Segunda Iglesia Evangélica Dominicana de Ciudad Nueva en Santo Domingo, 28 de julio 1926. La Junta para Servicio Cristiano en Santo Domingo, después de un gran estudio y tomar en cuenta los problemas y necesidades prioritarios de nuestro país, decidió trabajar en 4 áreas: religiosa, social, médica y educativa. En el área religiosa, actualmente estamos presentes en 16 provincias con 48 iglesias, 53 capillas y 35 puntos de predicación. En el área social y deportiva, inicialmente se introdujeron al país algunos deportes como baloncesto, voleibol, tenis de mesa, ping-pong y otros deportes bajo techo, los cuales se realizaban en la cancha de la primera iglesia de Santo Domingo, bajo el liderato del pastor puertorriqueño Reverendo Enrique Rivera Vives, quien en el año 1975 fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte Dominicano. También podemos destacar el trabajo de los Boy Scouts y las Girl Guides. En el área médica, el Dr. Hoffman creó un dispensario médico en la calle Mercedes, esquina 19 de marzo. Esto culminó con la creación del Hospital Evangélico en 1928. Después del ciclón San Zenón en septiembre de 1930, se creó también el Hospital de Emergencia,
el cual sería el Hospital Internacional desde el 1931 a 1956, donde se creó la Escuela de Enfermeras, asistiendo jóvenes de nuestro país, Puerto Rico, Cuba y otros países. En la actualidad tenemos una clínica en Batey, de la provincia Independencia. Apoyamos la clínica rural de Sabaneta de Yásica con medicamentos por más de 30 años. Proyectos de purificación de agua en Barahona, Jaquimelles, Gaspar Hernández y Doña Ana de San Cristóbal. Área educativa. Cuando la IED fue fundada en 1922, hacía ya algunos años que el sistema educativo público de la República Dominicana estaba cerrado. Las iglesias locales abrían pequeñas escuelas con el fin de recobrar el anhelado interés del país por la educación de la gente. Se desarrolló la alfabetización de adultos y se concretizó la creación de escuelas y colegios que en la actualidad suman 13 colegios, 4 nacionales y 9 parroquiales. Debemos hablar con mucha satisfacción del papel de la librería dominicana en nuestro país. En las iglesias se abrían salas de lectura y algunas tenían hasta pequeñas librerías. En la década de los años 30, la Junta para Servicio Cristiano en Santo Domingo, quien era la casa misionera para la IED, designó al doctor Julio Desiderio Postigo al frente de la librería dominicana. Esa institución se convirtió en el hogar de los literatos y maestros del país. En su editorial fue publicada la colección Pensamiento Dominicano y muchos otros libros de autores dominicanos. La IED se honra ser miembro fundador de importantes instituciones como Servicio Social de Iglesias Dominicanas junto a la Iglesia Episcopal Dominicana, Asociación Dominicana de Rehabilitación junto a otras organizaciones, cofundadores de CLOF Dominicana, Alfalit Dominicana, Sociedad Bíblica Dominicana, el Centro Cristiano de Asesoramiento Familiar, CECAF, la Asociación Cristiana de Jóvenes. Hoy somos parte de organismos nacionales como la Mesa del Diálogo e internacionales como la Conferencia de las Iglesias del Caribe, el Consejo de Iglesias Metodistas de América Latina y el Caribe, la Asociación de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina y la Alianza Mundial Reformada. Es relevante destacar que por sus raíces ecuménicas, la Iglesia Evangélica Dominicana tuvo 2 momentos estelares cuando se unen 2 nuevas iglesias. La Iglesia Metodista Wesleyana de Samaná en el 1931 y la de Puerto Plata en 1934. Estas 2 iglesias se habían establecido en nuestro país desde el 1824 y 1832 respectivamente. La otra iglesia fue la moraviana, quien pasó a ser parte de la IED en el año 1960, establecida en San Pedro de Macorís y La Romana desde los años 1880. Sobre educación teológica, podemos decir que la educación y la capacitación teológica de los pastores ha sido desde sus inicios un asunto central para la IED. Desde 1928 hasta 1980, nuestros pastores se graduaron en Puerto Rico, Cuba y en Costa Rica, aunque en menor cantidad. Para mediados de los años 70, la Iglesia Evangélica Dominicana no contaba con los recursos para enviar a los candidatos al sagrado ministerio fuera del país, por lo que se dio inicio al Centro de Estudios Teológicos en las instalaciones del Colegio Evangélico Central. A este esfuerzo se nos unió la Iglesia Episcopal Dominicana. Estas acciones conjuntas se extendieron hasta el año 1994, cuando al separarnos del Centro de Estudios Teológicos, se fundó el actual Seminario Teológico de la IED, siendo los rectores el reverendo Raúl Blondet Cairo, el reverendo Dr. Samuel Grano de Oro Smith, el Dr. Osías Segura y su actual rector, el reverendo Jeremías Bradford Johnson. Con respeto y agradecimiento, hoy recordamos los superintendentes norteamericanos y los secretarios ejecutivos dominicanos que han dirigido nuestra iglesia desde el 1922 hasta la fecha. Superintendentes: Dr. Nathan H. Hoffman, 1921 al 1929, de la Iglesia Hermanos Unidos. Dr. Barney N. Morgan, 1929 al 1949, de la Iglesia Presbiteriana. Reverendo Richard Johnson, 1949 al 1955, de la Iglesia Metodista. Y el Reverendo Maurice C. Daly,
del año 1955 al 1965, perteneciente a la Iglesia Metodista. Secretarios ejecutivos: Reverendo Dr. Luis A. Thomas, 1965 al 1969. Reverendo Raimundo García, 1969 al 1973. Reverendo Noé Félix Román, 1973 al 1977. Reverendo Dr. Samuel A. Grano de Oro, 1977 al 1982. Reverendo Dr. Hernán González Roca, en 2 períodos, 1982 al 1986 y 1994 al 1998. Reverendo Raúl R. Blondet, 1986 al 1994. Reverendo Alejandro Figueroa, 1998 al 2010. Y el Reverendo Miguel Ángel Cancú, desde el año 2010 hasta la fecha. Hermanos y amigos, podríamos decir muchas cosas más, pero concluimos afirmando que la Iglesia Evangélica Dominicana dirige su rostro hacia un porvenir prometedor que se vislumbra en el horizonte con la guía y el poder del Espíritu Santo, poniendo todo el esfuerzo hacia el logro de las metas que nos hemos propuesto, comprometidos con la gran comisión, la voz profética y el bienestar de nuestra nación y el mundo. Todo a la gloria de Dios y al servicio de la comunidad. Amén.